En este video vamos a hablar la forma de cómo implementar la fotogrametría en nuestros diseños de tubería. Bien, lo que tenemos aquí es un lugar, por ejemplo, ubicado en el Google Earth y vamos a simular que nosotros necesitamos construir en esta zona. Bien, como pueden ver, pues realmente tenemos muy poca información en esta zona porque pues realmente esto es una imagen satelital. Bueno. La implementación de la fotogrametría nos va a permitir generar lo que vienen siendo imágenes ortogonales, nos va a generar un punto en la nube y ahorita lo vamos a ver. Bien, lo que ven aquí, chicos, es imágenes tomadas desde un dron, el cual, bueno, permitió tomar capturas de la parte donde vamos a realizar por simulación, vamos a decirle así, una instalación de una tubería. Bien. Lo que tenemos que hacer primero nosotros es realizar la programación del dron, programar el área de interés donde nosotros necesitamos sacar información y una vez que nosotros tenemos, por ejemplo, todas las imágenes del área deseada, la vamos a procesar con un programa que se llama MetaShape, ¿ok? Bueno, este programa lo que va a hacer es que nos va a permitir generar una imagen, miren lo que están viendo aquí, chicos, una imagen ortogonal, miren. Aquí nosotros ya tenemos toda la información de la zona y desde este momento, si se dan cuenta, a diferencia de la imagen del Google Earth, miren, totalmente podemos comenzar a sacar información, por ejemplo, medidas. Si yo quisiera saber cuánto tenemos de este punto a este punto de aquí, tenemos 139 metros. En este caso, nosotros podemos delimitar. Ahora bien, la funcionalidad o la función de generar esta información es que nosotros vamos a poder utilizar esta información en otros programas, como viene siendo AutoCAD, Autodesk hay otros programas también que utilizan mucho los topógrafos. Este, entonces, eso que ustedes ven aquí viene siendo lo que viene siendo bueno, aquí esta es una imagen ortogonal, el cual nosotros la podemos llevar a AutoCAD y nosotros, una vez que la tenemos en escala, podemos sacar información. Ahora bien, la ventaja de hacer esos trabajos, chicos, es el siguiente. Nosotros podemos sacar la siguiente información, por ejemplo, podemos generar un modelo 3D. Si yo abro este modelo 3D, perdón, voy a abrir este modelo 3D en el Google Earth y miren lo que va a pasar. Aquí lo tenemos, muchachos. Miren, si se dan cuenta, miren, si se dan cuenta, y voy a cerrar aquí el Google Earth para que vean que no estamos haciendo trampa, ¿ok? Yo voy a eliminar esta parte por aquí, elimino y lo ejecuto. Miren. Ok, listo, chicos. Miren, este fue el levantamiento que hicimos con el dron. Recordar que los drones no solamente son un dispositivo para grabar eventos o solamente para como deporte, no. Nosotros le podemos sacar el máximo provecho a los drones, pero antes de eso también tenemos que saber qué tipo de drones vamos a implementar para hacer este tipo de trabajo. Bueno, este levantamiento yo lo hice con el dron DJI Mini 4 Pro, ¿ok? Con ese drone yo pude hacer este levantamiento y miren lo que obtuve, muchachos. Obtuve esta información. ¿Qué, qué más podemos sacar de información con este drone, chicos? Bueno, nosotros podemos hacer un levantamiento. Si se dan cuenta, eso que ven aquí es el procesamiento editado en Lumion, ¿ok? Así que este video a lo mejor eso que estoy haciendo no es una edición profesional porque todavía estoy comenzando en este mundo de implementarlo ahora en lo que viene siendo Lumion, en el cual nosotros, miren, voy a alejar y miren muchachos, aquí tenemos la zona, miren. Nosotros le podemos agregar más información. Miren, ahí están las palmeras, le podemos agregar más información. Miren, podemos agregarle máxima información a nuestros diseños y miren lo que pasa. Miren, ahí está. Nosotros podemos de una forma totalmente ya más profesional, podemos agregar nuestro diseño de tubería al levantamiento 3D. De esta forma, muchachos, podríamos tener pues prácticamente un modelo más realista y pues prácticamente a la persona que le vamos a trabajar le podemos pues mostrar cómo quedaría su diseño prácticamente ya instalado en el lugar correcto, chicos. Bien,
Este pequeño video lo hice con la intención de explicarle a muchas personitas que me han preguntado si cuál es la funcionalidad de la fotogrametría, cómo lo puedo yo combinar con mis diseños de tubería. Bueno, esa es una forma de llevar sus modelos 3D prácticamente a otro nivel, chicos. Así que si eres de las personas que le gusta ver mis videos y no se has suscrito, bueno, te invito a que lo hagas en este momento y ojalá que me permitas llegar, seas una personita más para que me ayudes a llegar a los primeros 10,000 suscriptores. Agradezco mucho el apoyo de cada uno de ustedes por ver mis videos. Y bueno, así que nos estamos viendo en un próximo video donde vamos a hacer más videos con información pues a otro nivel. Así que espero que te suscribas, comentes, compartas y nos vemos en un próximo video.